de los años se ha ido consolidando. Por eso agradecemos poder tener nuevamente esta experiencia de reflexión teológica, de meditación, de consideración de temas que a lo largo de estos 20 años muchos de vosotros lo ha seguido todos los años, pues nos ha ido enriqueciendo. Lo que queremos hacer este año con el tema que se ha propuesto es volver al concepto mismo de Dios. Hoy experimentamos, no es difícil experimentar, cómo en las nuevas generaciones se está perdiendo el concepto mismo de Dios. Hay mucha gente ya en nuestra sociedad, y no hace falta irse a ningún otro sitio, sino aquí en el propio pueblo, en la propia ciudad, que no tiene ya un concepto claro de lo que es Dios. Si preguntáramos sobre quién es Dios, nos encontraríamos respuestas muy variopintas, pero muchas de ellas, por no decir la buena parte de ellas, que no reflejan el verdadero concepto de Dios. Por eso el tema de este año, y creó Dios al hombre a su imagen, nuestra participación en la vida de Dios, por una parte quiere afirmar la existencia de Dios. Puede parecer casi que de parvulito, ahora se dice infantil, ¿no? Volver a afirmar la existencia de Dios como un ser personal. Un Dios que se ha revelado a lo largo de la historia con claroscuro por parte del hombre, pero quisiera subrayar que se ha revelado en la historia. Y por otra parte, con el tema de este año, queremos también afirmar la importancia que tiene la existencia de Dios para nosotros, tanto para nuestra vida personal como para nuestra vida social. Y sobre todo, queremos también reflexionar sobre la importancia o la influencia que tiene en nuestro modo de vivir y en nuestra concepción del hombre y del mundo el concepto que tengamos de Dios. Mirad, no es baladí el concepto que tenemos de Dios. Estamos tan habituados a vivir en una sociedad occidental, que es una sociedad totalmente impregnada del espíritu cristiano, que damos por supuesto que todo el mundo tiene el concepto de Dios como que Dios es amor, pero no es verdad. Con todos los respetos para un musulmán, Dios no es amor. Por eso sorprende y nos hace gracia cuando escuchamos decir, claro, el pueblo musulmán está viviendo, es que todavía está en la Edad Media, todavía no ha pasado la modernidad. No. Es que su propia conciencia depende de su propio concepto de Dios. No nos engañemos. De la media nada. Forma parte del concepto de Dios. Por tanto, el tomar conciencia que el concepto cristiano de Dios influye en mi visión del hombre, en mi visión del mundo, es fundamental. Quiero recordar, y la verdad es que ha servido en buena parte de inspiración para esta semana de teología, un congreso que hubo en el año 2009, a final del 2009, en Roma, que titularon Dios hoy. Con Él o sin Él cambia todo. Estaba organizado por el Proyecto Cultural de la Conferencia Episcopal Italiana. Pues bien, en una comunicación, en una carta que el Papa escribe con motivo de este congreso, dice el Papa Benedicto XVI: la cuestión de Dios es central también en nuestra época, en la cual frecuentemente se tiende a reducir al hombre a una sola dimensión, la horizontal, teniendo como irrelevante para la vida la apertura al trascendente. La relación con Dios es esencial para el camino de la humanidad. Y como he podido afirmar en otros momentos, la Iglesia y cada cristiano tiene el deber de hacer presente a Dios en este mundo y buscar de abrir a los hombres el acceso a Dios. Estos 4 días lo veremos a través de la belleza, del cuerpo, del amor y de la misión. Le doy la palabra al arcipreste de Baza, a don José Antonio Martínez, que va a presentar al ponente, a don Eduardo Segura Fernández, al que agradezco de corazón su presencia aquí para ayudarnos a reflexionar, para ilustrarnos en este tema tan importante de la belleza, uno de los atributos, de los grandes atributos de Dios. Muchas gracias.